¿Podés imaginar un parque de diversiones donde nadie se divierte? Lugares construidos para la alegría, abandonados por la tragedia. Estas ruinas no solo están vacías, están vivas. Te presento 10 parques abandonados tan aterradores que algunos fueron borrados de los mapas. En el corazón de Japón, justo al lado del siniestro bosque de Aokigahara, famoso por su historia de suicidios, se construyó uno de los parques más extraños que hayan existido, el Reino de Gulliver. La atracción principal era una estatua colosal del personaje literario atado al suelo, como si hubiera sido capturado por liliputienses. Pero el efecto visual, lejos de ser divertido, era escalofriante. La estatua medía más de 45 metros, con los ojos abiertos y una expresión que muchos describían como inquietante. A su alrededor, juegos oxidados, pasarelas vacías y una ausencia total de vida. Lo más irónico, el parque fue construido con el propósito de fomentar el turismo, pero su ubicación junto a un bosque maldito y cerca de una antigua sede del culto Aum Shinrikyo fue su sentencia de muerte. Hoy, el lugar ha sido demolido, pero las imágenes de ese gigante atrapado aún circulan por la red y siguen generando escalofríos. En las afueras de Hue, Vietnam, se levanta una estructura gigantesca con forma de dragón que emerge de un lago tranquilo. Es el centro del parque acuático Ho Tui Tien, un lugar que parecía tener todo para convertirse en una atracción turística de primer nivel, pero terminó convirtiéndose en un lugar maldito. El parque abrió en 2004, pero apenas 2 años después cerró sin dar explicaciones claras. Algunos dicen que fue por problemas financieros, otros que hubo accidentes ocultados por las autoridades. Lo cierto es que, desde entonces, el sitio se ha llenado de leyendas oscuras. Se habla de cocodrilos abandonados que merodeaban el lugar, apariciones dentro del dragón y extraños rituales que supuestamente se han realizado allí. Hoy, el dragón sigue en pie, pero con la pintura descascarada, los cristales rotos y grafitis en sus entrañas. A pesar del abandono, el lugar se ha vuelto popular entre exploradores urbanos, aunque muchos aseguran que han sentido presencias, incluso cuando estaban completamente solos. A principios de los años 80, Encore Garden era un símbolo de alegría en la ciudad de Taichung. Con coloridos juegos mecánicos, espectáculos en vivo y áreas verdes para disfrutar en familia, el parque recibía miles de visitantes cada semana. Pero todo cambió en 1999, cuando un terremoto devastador sacudió la región. Más de 2.000 personas murieron en esa tragedia, y el parque fue uno de los lugares más afectados. Muchas de sus estructuras colapsaron, y otras quedaron a punto de hacerlo. Desde ese día, Encore Garden fue clausurado, y jamás volvió a abrir. Pero lo más inquietante es lo que ocurrió después. Numerosos exploradores que han entrado en sus ruinas dicen haber sentido vibraciones en el suelo, como si algo aún se moviera bajo tierra. Otros afirman haber escuchado voces infantiles entre las ruinas o haber visto sombras moverse detrás de los cristales rotos. Una exposición de máscaras tradicionales chinas aún se mantiene en pie, y su sola presencia, en medio del silencio total, hiela la sangre. A orillas del río Spree, en Berlín, se esconde uno de los lugares más surrealistas de Alemania. Spree Park fue inaugurado en 1969 durante la época comunista y era un símbolo de diversión para las familias de la República Democrática Alemana. Pero tras la reunificación, el parque cayó en decadencia y finalmente cerró en 2001. Hoy, entre los árboles, aún se pueden ver los restos oxidados de una enorme noria, dinosaurios cubiertos de moho y carritos de montaña rusa atrapados en los rieles, como si esperaran a pasajeros que nunca llegarán. Lo más inquietante es el silencio, solo el viento y, a veces, el crujido de estructuras que parecen moverse solas. Durante años se reportaron visitas clandestinas y hasta se dice que un guardia desapareció sin dejar rastro. Nadie lo volvió a ver. ¿Accidente? ¿O algo más? Las autoridades no dieron respuesta. Solo sabes que si vas, estarás rodeado de ruinas y recuerdos que no quieren ser despertados. En los años 90, Okpoland era un parque modesto pero querido. Tenía una montaña rusa, autos de choque, una noria y su atracción principal,
el infame Tren de Patos. Todo marchaba bien, hasta que ese mismo tren descarriló repentinamente, matando a una persona. El parque no cerró, no pidió disculpas, ni dio explicaciones. 5 años después, en 1999, ocurrió un segundo accidente. Esta vez, el tren volcó violentamente y una niña murió en el acto. Fue entonces cuando el gerente desapareció sin dejar ni una nota. El parque fue cerrado de inmediato y quedó abandonado. Nadie volvió a hablar oficialmente del tema. Lo más perturbador es que el tren de Patos sigue ahí, torcido, oxidado, apuntando hacia el vacío como si estuviera a punto de repetir la tragedia. Los visitantes que se atreven a colarse al parque dicen sentir una energía densa cerca de los rieles, como si algo o alguien siguiera atrapado ahí. En Bali, donde todo es color, surf y turistas, existe un lugar que pocos se atreven a visitar: Taman Festival. Este parque fue construido con la promesa de convertirse en una gran atracción internacional, pero nunca abrió sus puertas. El abandono llegó incluso antes del primer visitante, y con el tiempo, la selva se encargó del resto. Hoy, el parque está completamente cubierto de vegetación. Las estatuas han sido tragadas por la maleza, los edificios están llenos de grafitis, y se dice que hay un antiguo pozo de cocodrilos aún activo. Sí, cocodrilos. Los lugareños advierten no entrar solos. Algunos creen que el lugar fue usado para rituales, otros que algo se oculta en las sombras. Pero todos coinciden en una cosa: si caminas por sus senderos, nunca te sientas completamente solo, porque no lo estás. Construido en los años 20 sobre un cementerio nativo, este parque de Virginia Occidental parecía maldito desde el principio. En poco tiempo se registraron múltiples muertes: un niño ahogado, una niña aplastada en un columpio, varios accidentes misteriosos. El parque cerró en los 60, pero su leyenda recién comenzaba. Investigadores de lo paranormal, canales de televisión y curiosos empezaron a llegar al lugar. Hoy, aún pueden verse juegos oxidados cubiertos de hiedra, un columpio que se mece solo y cruces marcadas en el suelo. En las noches, algunos han visto figuras entre los árboles. Otros dicen haber grabado psicofonías. El dueño actual organiza tours de terror, pero advierte: no todos salen igual que entraron. Es uno de esos lugares donde el pasado no descansa, y puede que vos tampoco. En el norte de Japón, oculto entre neblina espesa, existe un parque que fue borrado de algunos mapas: Takanonuma Greenland. Abrió en 1973, pero cerró apenas 2 años después tras varios accidentes fatales en sus atracciones. A pesar de eso, volvió a abrir en los 80, solo para cerrar definitivamente en 1999. Hoy, el parque está cubierto por una bruma constante. Se dice que la niebla nunca se disipa completamente, ni siquiera al mediodía. Las estructuras están oxidadas, cubiertas de musgo, y la montaña rusa, roída por el tiempo, aún se eleva hacia el cielo como un esqueleto metálico. Algunos exploradores que han llegado hasta ahí juran haber escuchado pasos, a pesar de estar completamente solos. Otros se han desorientado y han salido por lugares distintos a los que entraron. Takanonuma no aparece en todos los GPS, pero si llegas, puede que tampoco haya camino de regreso. Planeado para abrir el 1 de mayo de 1986, el parque de diversiones de Pripyat jamás vio un solo niño reír. 5 días antes de su inauguración, ocurrió el desastre de Chernóbil. Desde entonces, se convirtió en uno de los íconos más estremecedores del abandono humano. La noria sigue ahí, intacta pero oxidada, como símbolo de lo que pudo haber sido. Autos de choque inmóviles, carruseles que nunca giraron, todo atrapado en un tiempo congelado por la radiación. Lo que realmente impacta no es lo que ves, es lo que sentís. Un silencio tan profundo que duele, como si la ciudad entera estuviera conteniéndose el aliento. Visitar Pripyat no es una excursión, es una herida abierta, y el parque es su cicatriz más triste. Inspirado en Disneyland, Nara Dreamland abrió en 1961 como una versión japonesa del famoso parque americano.
Durante décadas fue un éxito, hasta que empezó a perder visitantes y finalmente cerró en 2006. Pero su historia oscura va más allá del abandono. Décadas antes, en los años 30, en los terrenos donde luego se construiría Dreamland, existía otro parque vinculado al crimen organizado. En 1969 se encontraron allí los cuerpos de una pareja joven. Marilyn, de 18 años, había sido golpeada y violada. Glenn, de 20, recibió un disparo en la cabeza. Los responsables fueron miembros de una pandilla de motociclistas que operaban cerca del parque. Aunque los culpables fueron arrestados, el aura siniestra nunca se fue. Incluso durante sus años de funcionamiento, visitantes reportaron sucesos extraños, luces que se encendían solas, música en áreas cerradas y sombras que cruzaban los caminos. Hoy ya fue demolido, pero muchos dicen que lo que pasó ahí aún no terminó. Y así terminamos este recorrido por los 10 parques abandonados más aterradores del planeta, lugares donde el tiempo se detuvo, la naturaleza tomó el control y los recuerdos se pudrieron en el silencio. Pero recuerda algo, lo que acabas de ver es solo una pequeña parte del lado oculto del mundo, porque allá afuera, entre ruinas, neblina y risas olvidadas, siempre hay más. Yo soy Scout Darko X, y el mundo es bizarro.